Empezamos. Vale, cuando queráis. Vale, pues muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias, Laura, también por acompañarnos en el día de hoy. Buenos días a todos y a todas. Para continuar con este segundo día del Congreso, tengo el placer de moderar la ponencia Más allá del hacer, cómo utilizar un enfoque multidimensional para promover una participación diaria significativa. Una ponencia que nos permitirá ahondar en el propósito vital de las personas con las que trabajamos y su ocupación significativa. Y para ello, las ponentes expertas del día de esta ponencia nos invitan a verlo desde esta perspectiva única. Nos acompañan la doctora Laura Delgado Lobete, terapeuta ocupacional, doctora por la Universidad de La Coruña, investigadora con diversas publicaciones científicas, ponente en diversos congresos y que actualmente desempeña su labor como académica e investigadora en la Universidad de Murcia. Junto a ella ha trabajado y iba a presentar esta ponencia y es coautora de esta ponencia la doctora Rebeca Montes Montes, terapeuta ocupacional, doctora por la Universidad de La Coruña, investigadora en áreas como el desempeño diario, la calidad de vida en poblaciones con discapacidad intelectual y la evaluación del trastorno de la coordinación del desarrollo. Actualmente es docente en la Universidad de Murcia, siendo coordinadora del grado de terapia ocupacional en dicha universidad. Es una suerte poder tenerlas un año más aquí porque es un placer siempre escucharlas y aprender de ellas. Así que estamos deseando poder ver vuestra ponencia. Sin más preámbulos, adelante, Laura. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Pablo. Primero y a todo el comité organizador de Citori. En primer lugar, por volver a invitarnos a querer contar con nosotras. Debo excusar la ausencia de mi compañera que por motivos personales no ha podido acompañarnos hoy, aunque me consta que bueno, pues de hecho nos apetecía hacerlo juntas, pero bueno, como comentábamos antes, nos adaptamos, somos terapeutas ocupacionales, así que nos adaptamos a las barreras ambientales que nos podamos encontrar. Y realmente para nosotras es un placer volver a colaborar en este congreso porque el hecho de poder dar voz y foco a diferentes voces sociosanitarias que tenemos siempre, ¿no?, un propósito común, que es mejorar el día a día de las personas con las que trabajamos desde nuestras diferentes disciplinas y áreas de experiencia. Entonces, para nosotras es un placer. El año pasado estábamos precisamente compartiendo investigación sobre el trastorno del desarrollo de la coordinación y cuando se nos propuso volver a colaborar, la verdad es que teníamos la idea de transmitir un concepto que estamos viendo que cada vez cobra mayor significado y que cada vez, bueno, podemos ver desde múltiples aristas, ¿no? Y es precisamente un enfoque multidimensional para ampliar nuestra mirada en cuanto a las actividades a las que dedicamos nuestro tiempo diario. Entonces, voy a compartir la pantalla y veréis que comparto pantalla y no ventana porque precisamente vamos a hacer alguna dinámica que nos ayude a entender, porque nosotros siempre pensamos que desde el hacer es desde el lugar donde mejor se aprende uno. Entonces vamos a invitaros a hacer alguna dinámica también. Con lo cual, comienzo a compartir pantalla. Por supuesto quedo pendiente de mis compañeros para que me avisen si porque yo ahora mismo ya dejo de veros, supongo que os lo dirán todos los ponentes, entonces sí que escucho, con lo cual si en algún momento hay algún error técnico, hay alguna cuestión, sé que Pablo y Miriam están pendientes y me lo harán notar. Bueno, en primer lugar, ¿no? Nos ha presentado Pablo maravillosamente, sobre todo quizá desde una parte más, lógicamente también por el contexto, más académica, más profesional, pero realmente, ¿no?, cuando pensamos en cómo definirnos, que es una pregunta además tan complicada y tan cotidiana y tan complicada, ¿no? ¿Cómo ¿y tú quién eres? Bueno, pues realmente es difícil responder con una única palabra. Nosotras siempre decimos que no somos un único rol, ¿no? La identidad es algo más que la suma de todos nuestros roles. Entonces, bueno, pues somos profesoras, efectivamente, y somos terapeutas ocupacionales, pero también somos amigas, somos hermanas, además en el caso de ambas, somos hijas, somos compañeras y luego también somos otras cosas que a lo mejor no tienen tanto que ver con nuestra participación
social, ¿no? O familiar, sino con actividades que desarrollamos y que de una manera u otra también nos identifican. Bueno, pues o queremos que nos identifiquen, ¿no? Como el rol de deportista, quizá lectoras, escritoras, aficionadas a la música, aficionadas al baile, aficionadas en castellano, no tenemos tanto vocabulario para definir roles relacionados con aficiones, cosa que en la lengua inglesa sí, pero sí que podemos hablar de aficionadas a la radio, por ejemplo, ¿no? o a los podcasts. Son palabras, son roles que nos identifican en tanto en cuanto podemos desempeñarnos en actividades, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues como adelantaba antes, la mejor manera de abordar una problemática, un concepto, siempre es desde la experiencia. Entonces os voy a invitar a conocernos un poco mejor. Aquí voy a de nuevo solicitar la colaboración de mis compañeros para que me confirmen que se puede proyectar esta otra imagen. Ahora deberíais estar viendo un código QR que os pido que escaneéis con vuestro móvil o directamente que abráis desde vuestra aplicación móvil la página web bookclub.com. Os solicitará un código de evento y bueno, pues ya veo que se están conectando personas, con lo cual eso también me da retroalimentación de que efectivamente está funcionando. Se están conectando ya 8 personas, 9. Vamos a dar unos segundos para... No sé, Pablo, si tú puedes llevar un poco la cuenta de quiénes están conectados para ver si hay una... Para no dejar a nadie fuera, digamos, ¿no? Para no empezar el... Gracias. Claro, perfecto. En la sala ahora mismo hay 52 personas. Vale, bueno, qué bien. Casi, no sé si que prefería saberlo, pero bueno, me alegra mucho que estemos en un foro con tantas personas. Vale, pues entonces voy a dejar un espacio de tiempo para que se pueda conectar, bueno, la gente que pueda, sabiendo ya más o menos el número estimado que es, ¿no? Y por supuesto, si alguien tiene algún problema para unirse, en el chat seguro que también lo pueden notar. Si alguien no conoce esta página, es más conocida quizá Kahoot, que probablemente todos hayamos hecho algún tipo de dinámica con Kahoot. Bookclub es muy similar. Es muy similar. Lo que pasa es que, bueno, pues permite más dinámicas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho utilizarlo porque da mucho más juego. Disculpad, porque justo antes estábamos comentando, en el sur de España también ha llegado la gripe y bueno, yo espero haberme librado, pero sí que es verdad que a veces la voz se me va. Bueno, ya somos unas 25 personas. Yo creo que cuando lleguemos a 30, yo creo que ya habremos dado tiempo para que se puedan unir las personas que quieran. Eso sí, os pido que aunque voy a parar las preguntas en un momento determinado, pero no salgáis porque luego habrá una segunda parte. Vale, pues yo creo que podemos empezar. Vale, pues la primera pregunta es obligada y es sencilla también, ¿no? Me gustaría que compartierais alguna actividad, alguna ocupación, si estáis más acostumbradas a usar ese término, que sean importantes o significativas para vosotras. Cuando hago esta dinámica sin dar más explicaciones, muchas veces, que a lo mejor es lo que pasa aquí también, suelen salir actividades, no como la que acaba de salir ahora precisamente, sino actividades como las otras dos que se están viendo, ¿no? Más relacionadas con actividades de ocio. Además, aquí veo que hay varias actividades de ocio que son relacionadas con la actividad física. Pues estupendo, ¿no? Con los deportes. Bueno, acabo de ver una que me encanta, tejer, porque eso sería lo que yo hubiera respondido probablemente también de lo primero. Pero si nos fijamos, bueno, cocinar está también como una grande. En estas nubes de palabras, las respuestas, digamos, más frecuentes, que más se repiten, son las que aparecen en un tamaño mayor. Veo que escuchar música es una actividad importante, significativa para gran parte de las personas que están contestando, que por supuesto, como veis, podéis contestar varias, ¿no?
es importante que metáis toda la palabra entera porque si no pasa lo que está pasando, ¿no? Ir, sueño, porque la tecnología todavía es inteligente, pero todavía no tanto como nosotros. Pero bueno, estamos viendo algunas actividades que son importantes y significativas para vosotras. Me encanta ver también ahí macramé. Muchas relacionadas con el deporte, como decía, running, atletismo, jugar al pádel, pole dance, qué buena. Hay algunas quizá más relacionadas con el hecho de desconectar, como veo ahí, leer, ver a mis amigos. Entiendo que escuchar música también puede ser. Otras relacionadas con los roles sociales, como cuidar a mis hijos, quedar con amigos, que también cumple esa función. La fotografía, que bueno, salir a comer o a cenar. De acuerdo. Entonces, estas son ocupaciones importantes y significativas para vosotras, ¿no? Os voy a hacer, entonces, otra pregunta. Pensando en una actividad de vuestro día a día que puede o no ser una de las que hayáis dicho anteriormente, pero sí que tiene que ser una que realices frecuentemente, ¿no? Y que hayas realizado en las últimas 24 horas. Voy a preguntaros sobre algunos aspectos de esta actividad. Entonces, quiero que escojáis una actividad, solo una. Como esto es algo que no sale el nombre, digamos, que es anónimo, podéis, podéis elegir la actividad que queráis, pero con esta condición, que realicéis con cierta frecuencia y que al menos se hayáis realizado en las últimas 24 horas. Me encanta porque hay gente que ir al mercado, muy guay, pero sigue siendo el deporte algo, si es algo frecuente, eso es algo bien. Vale, estupendo. Aquí sí que voy a dar un poco de tiempo para que todos introduzcáis una actividad y la tengáis en mente para las siguientes preguntas. Bueno, veo que tenemos estudiantes también entre nosotros, porque, bueno, no tiene por qué ser estudiantes, ir a la universidad también lo podría haber respondido yo. Así que, perdón por mi prejuicio. Vale. Jugar a juegos de mesa, entiendo que estar con los hijos, aparte de cuidar a los hijos, quedar con amigos, ¿de acuerdo? Recordad que realicéis con cierta frecuencia y que hayáis realizado en las últimas 24 horas. De acuerdo, pues vamos a seguir. Ahora, con esta actividad en la cabeza, os voy a hacer 3 preguntas. La primera, quiero que valoréis del 1 al 10 cómo de bien creéis que sois capaces de realizar esta actividad de manera satisfactoria. Es decir, si, pues, por ejemplo, para mí, ir a la universidad, entiendo que os referís a lo mejor o ir a dar clase o ir a trabajar porque sois petegas o ir a recibir clase, ¿no? O sea, no es tanto el tránsito, sino lo que vayáis a hacer en la universidad. O cocinar, o sea, pensando en esa actividad que tiene unos criterios de éxito determinados, es decir, yo que considero cocinar bien, bueno, pues seguir la receta en un orden adecuado, con la cantidad suficiente, planificándome con la suficiente antelación y bueno, que sea algo comestible, ¿no? Pues del 1 al 10, siendo 1, que no la puedo realizar como yo querría hacerla, y 10, que la podéis realizar perfectamente, sin ayuda, sin esfuerzo, de manera eficiente, más o menos, ¿cuánta puntuación? Y veo que aquí es fantástico porque ya me da la nota media, no tengo que hacer nada, prácticamente un 8. Todavía queda gente por responder, pero aquí estamos pensando en algo objetivo, algo relacionado con cómo de bien podéis desempeñar esa actividad, ¿no? Con la calidad de... No si la disfrutáis, no si es importante, sino si la podemos hacer o no. Si necesitamos ayuda o no, si la hago pero me cuesta, si la hago de manera eficiente. Bueno, pues más o menos las personas que habéis respondido, aunque ya sabéis que la estadística es muy tramposa y podemos torturar a los datos hasta que nos digan lo que queremos escuchar, aquí se ve que coincide más o menos media, mediana y moda, ¿no? Más o menos entre un 7 y un 8, es decir, que podríamos considerar
que al menos esta pequeña muestra de participantes sois bastante, o sea, desempeñáis esa actividad con cierta calidad, con cierta satisfacción objetiva. Vale, vamos a ir ahora a algo ya totalmente subjetivo. Quiero que escojáis uno de estos motivos, es decir, pensando en esta actividad en la que os habéis implicado hace menos de 24 horas y que hacéis con cierta frecuencia, ¿cuál es la motivación principal, el propósito principal? Y puede ser uno de estos tres, que la hagáis por lo que obtenéis a cambio respecto a un producto concreto, es decir, por ejemplo, yo porque trabajo, me puede gustar, ojalá, ¿no? Puedo disfrutar, pero al final yo trabajo porque obtengo un salario. Yo hago la comida, y por eso es algo subjetivo. El principal motivo por el que hago comida es para poder comerla, o sea, es decir, también por el producto concreto que obtengo. Ahora, si por ejemplo he pensado en, yo hubiera dicho, pues bailar, por ejemplo, ¿no? Pues el principal motivo es porque la disfruto, o sea, no obtengo nada a cambio, nada concreto. Y no es tanto porque yo me identifico con una persona bailarina, sino porque la disfruto, porque me lo paso bien y ya está, o sea, lo hago porque me apetece, punto. O también podría ser, que sería la opción del medio, el principal motivo es porque significa algo para mi identidad. Pues, por ejemplo, yo llamo a mi madre o yo llamo a mi hermana más o menos cada 2 días, no porque obtenga un producto ni porque, que también lo puedo disfrutar, pero el principal motivo es porque soy su hija, porque soy su hermana y para mí es importante mantener el contacto. Entonces, al final del día, hacemos las cosas que hacemos principalmente por uno de estos tres motivos, ¿no? Por lo que obtengo a cambio, por lo que dice de mí, por lo que tanto en cuanto se relaciona con mi identidad, o porque me apetece, lo disfruto y puede ser la cosa más absurda del mundo, pero yo salto a la cama elástica porque me lo paso bien. Entonces, aunque podamos, que esto también tiene su cosa, ¿no? Es decir, no, pero es que a mí me aporta una... Claro que nos aporta diferentes cosas, pero al final, si nos obligaran a elegir, ¿qué es lo que os estoy pidiendo yo ahora? Obligaros a elegir el propósito de esta actividad, que es en la que estáis pensando. Vale, Pablo, ¿me puedes confirmar que se me oye bien y que va todo y que el enlace sigue funcionando? Porque no hay votos y me extraña. Dicen que el enlace se ha quedado en el anterior, que no les pasa, como si la aplicación se hubiese quedado pillada, porque en la pantalla sí que lo estamos viendo todo, pero claro, no se reflejan las respuestas. Vale, ¿y ahora? Ahora sí que ha pasado. Vale, pues ya con toda la explicación que da ya podéis ir directamente a votar. Fantástico. Perfecto. Me encanta hacer esta pregunta porque nos obliga muchas veces a plantearnos una cuestión ¿no? Real, ¿no? Al final, ¿por qué hago esto? Y esto es importante y lo veremos ahora cuando continúe con la ponencia. Y separar esto que os acabo de preguntar de lo siguiente que os voy a preguntar. Porque muchas veces lo confundimos. O no tanto es que lo confundamos, sino que tiene tanta relación los múltiples aspectos de la ocupación que a menos que nos podamos hacer preguntas directas, es muy fácil entremezclarlos. Y eso al final, si no lo sabemos desgranar, muchas veces cuando trabajamos con personas o nosotros mismos, nos enfrentamos a lo mejor a situaciones de insatisfacción con nuestro día a día y a lo mejor no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas para identificar esa insatisfacción y poder darle una posible solución. Vale, pues más o menos estamos viendo que habéis elegido, la mayor parte de vosotros habéis elegido o habéis pensado, fijaos qué curioso, ¿no? A dónde se nos va la mente, a una actividad que hacéis por un valor puramente autorrecompensa, que es este valor, ¿no? Lo hago porque me apetece, no por lo que obtengo a cambio. Sin embargo, muchas de nuestras actividades diarias realmente las hacemos, si hiciéramos un listado, ¿no? Que son unas actividades que os voy a proponer más adelante, no para ahora, sino como una posible estrategia para nuestro día a día. Si hiciéramos un listado y le fuéramos dando este valor principal
a las actividades que conforman nuestra estructura diaria, quizá nos daríamos cuenta que, bueno, pues un porcentaje grande realmente lo hacemos por un valor concreto, ¿no? Por el producto que obtengo a cambio. Y es normal, quiero decir. Yo me desplazo al trabajo por el valor concreto, yo me desempeño en mi trabajo por el valor concreto, yo me preparo la comida, limpio mi casa puramente por un valor concreto. Sin embargo, mi compañera a lo mejor resulta que cocinar, ella no lo hace puramente, lo que pasa es que cocinar es un ejemplo un poco, que por ejemplo hacer repostería lo hace por un valor autorrecompensa o quizá por un valor simbólico, ¿no? Porque lo hacía con su madre cuando era pequeña y el volver a hacerlo le recuerda, ¿no? a esa situación, le hace conectar más con su identidad de hija. La última pregunta antes de seguir, confirmadme por favor si adelanta, es decir, si sigue funcionando la aplicación, es la experiencia. Y por eso esta la pregunto la última. ¿Qué sentís? ¿Qué os hace sentir? ¿Qué experimentáis cuando realizáis esa ocupación de la que estamos hablando? A día de hoy lo que nos dice la evidencia es que hay 4 principales tipos de experiencia. Entonces quiero que valoréis del 1 al 6, siendo 1, pues por ejemplo, para placer, ¿no? El 1 sería que esta actividad os produce un gran desagrado, no experimentáis disfrute. Y un 6 que un gran disfrute. Pero es que no solo la experiencia, que es a la primera a la que vamos es al placer, pero no solo experimentamos placer cuando hacemos algo, sino también productividad, por ejemplo, que es la sensación de logro. Os voy a poner un ejemplo. Yo limpio la casa con gran displacer, con gran desagrado, pero cuando termino, bueno, pues quizá me proporciona sensación de logro, ¿no? Porque es como algo que no me apetecía y lo he conseguido terminar. También es muy importante la sensación, la experiencia de restauración, de renovación. Pues yo cuando termino de limpiar la casa, por seguir con este ejemplo, pues no le daría gran puntuación de restauración, porque no me hace sentir descansada, al contrario, por mucha productividad que me haya proporcionado. Y la última es la conexión social. Por seguir con el ejemplo, pues limpiar la casa a mí pues me daría tampoco de desconexión social, pero tampoco de conexión social, pues estaría a lo mejor en un 3, ¿no? Algo bastante neutro. Entonces, pensando en estas 4 experiencias, quiero que puntuéis qué os hace sentir. Y esta es el otro aspecto que generalmente confluye con el valor, porque muchas veces quizá no es probable que a lo mejor cuando os he pedido que valoréis el valor, el propósito, pues del trabajo, por ejemplo, pues podáis decir, jolín, pues sí, vale, lo hago por el salario, pero yo lo disfruto, efectivamente, pero una cosa es el propósito y otra cosa es la experiencia que me da. Vale, estupendo. Vamos a parar aquí. No salgáis de la página, porque luego a lo mejor volvemos, pero ahora sí que os rescato hacia la presentación. Vale. Bueno. Evidentemente, ahora que hemos estado dándole una vuelta a tantas cosas, ¿no?, que podemos pensar sobre las actividades a las que dedicamos nuestro día a día, hay algo que quizá no vamos a entrar, pero sí que merezca la pena rescatar. Este concepto, ¿no? Las ocupaciones en las que decidimos invertir nuestro día a día es realmente el vehículo que nos permite desarrollarnos como personas en tanto en cuanto nos identificamos con múltiples roles. Al final las personas somos seres ocupacionales. ¿Por qué lo traemos a este congreso que habla sobre salud? Bueno, pues porque si no imaginémonos que ahora yo os dijera que esta actividad que era tan importante para vosotras y sobre la que hemos estado reflexionando, no pudierais hacerlas, ¿no? Eso probablemente no, seguro, va a tener un impacto en vuestra salud, probablemente hacia mal. Y ahora esto es lo que yo os quería traer. Cuando pensamos en una ocupación, es importante que tengamos en cuenta que es el resultado de una transacción, desde mi punto de vista, que coincide con, ¿no? Yo me sitúo más desde la perspectiva transactiva, no tanto interactiva. Es el resultado de una transacción entre múltiples elementos. Lo que hacemos y el cómo lo hacemos y el por qué lo hacemos y qué sentimos cuando lo hacemos es el resultado no solo de una decisión personal, ¿no? El entorno juega un papel fundamental. Lo que ves en pantalla es la representación gráfica del modelo transactivo de la ocupación que ha desarrollado Ann Fisher desde hace pues, casi 20 años. Y como podéis ver, al final,
¿Cuántos elementos ambientales tenemos? Bueno, pues sociales, físicos, temporales, socioculturales, geopolíticos. Generalmente la mayor parte de las cosas que hacemos vienen determinadas por factores externos, pero sin embargo no solo eso, ¿no? También tenemos que tener en cuenta y por supuesto los elementos de la persona, mis elementos. Pero es que en mis elementos probablemente tengan también un impacto menor del que creemos, ¿no? No solo se trata de nuestro cuerpo, que muchas veces es hacia donde vamos. Venimos, hace un par de semanas estábamos en unas jornadas también de terapia ocupacional y estábamos reflexionando mucho sobre redescubrir la ocupación. Yo no estoy de acuerdo, yo no creo que estemos redescubriendo, yo creo que estamos descubriendo, ¿no? En nuestro contexto actual se nos está abriendo un diálogo y un debate que quizá no nos hayamos parado a reflexionar previamente y que era importante. Entonces, el yo, la persona, es importante, por supuesto, pero es que al final es solo uno de los elementos, o sea, mis actitudes, mis creencias van a influir en lo que yo haga, pero no solo eso, ¿no? Yo no soy yo sin mi entorno. Y estas preguntas con las que hemos iniciado la ponencia, al final no dejan de ser una representación de los múltiples aspectos del hacer, de los múltiples aspectos de la ocupación. Cuando trabajamos con personas, generalmente entiendo que todas aquí compartimos algo, y es que vamos a trabajar con personas que necesitan ayuda. Y cuando trabajamos con personas que necesitan ayuda, muchas veces nuestro foco va directamente al desempeño. Es decir, qué puede hacer y qué no puede hacer. Pero es que el desempeño es solo una arista de realmente de su día a día. También entra en cuestión el valor, ¿no? El por qué por qué necesita hacer lo que quiere hacer o por qué desea implicarse en una ocupación concreta. Quizá la pueda desempeñar bien, pero se está viendo en una situación en la que se le esté obligando a implicarse en algo que para ella no tenga sentido. Y por supuesto está la experiencia. No sé cuántas de vosotros a lo mejor hasta qué punto cómo os haga sentir las actividades de vuestro día a día va a influir en vuestra toma de decisiones, pero seguramente más de lo que seamos conscientes en un inicio. Entonces es muy importante que cuando trabajemos con personas que por X circunstancias hayan llegado a nuestras manos buscando ayuda, no solo le planteemos la pregunta de cómo de bien o de mal realizas esas actividades, sino de por qué consideras que tienes que implicarte en estas ocupaciones, por qué deseas implicarte y, por supuesto, qué experimentas al implicarte en esas ocupaciones. Porque solo el producto de estas cuestiones es lo que nos va a dar una imagen completa de la participación e implicación diaria de esa persona. Insisto, muchas veces cuando estamos enfrentándonos a una situación de necesidad, vamos directamente al aspecto observable, ¿no? Al aspecto de, vale, ¿qué está fallando para que esta persona necesite ayuda? Y a veces se nos olvida que a lo mejor no es que necesite ayuda en el cómo lo hace, sino en el por qué o en el qué experimenta. Entonces, simplemente a modo de repaso, no voy a insistir en la parte de desempeño porque yo creo que es la parte que todos tenemos claro, ¿no? O sea, ¿qué es el desempeño? Pues al final lo que habéis respondido, del 1 al 10, ¿cómo de bien me desempeño yo? ¿Cómo de bien consigo realizarla? Y es el único aspecto de la actividad, de la ocupación, que realmente es observable. Observable desde un punto de vista objetivo, es decir, en esto se basa pues el poder valorar si una persona necesita ayuda, en qué momento necesita ayuda, en qué parte, en qué paso, en qué destreza, ¿no? Tenemos unos criterios que nos ayudan a determinar este tipo de dificultad, que es pues, si le cuesta esfuerzo o no, si lo hace de una manera organizada o eficiente, si lo hace poniendo en riesgo su integridad física, la del entorno o la de otras personas, y por supuesto, y por eso lo dejo para el final de manera muy deliberada, si lo hace sin ayuda o no. ¿Y por qué lo he mencionado en último lugar? Pues porque suele ser en lo primero que pensamos. Entonces, como suele ser en lo primero en lo que pensamos, he querido ponerlo en el último lugar, porque, de nuevo, al igual que cuando vamos a trabajar con personas que necesitan ayuda, se nos va a la mente a
el desempeño, los problemas de desempeño, las dificultades de desempeño. Dentro del desempeño, lo primero a lo que se nos suele ir la mente también es si necesita ayuda o no. Y evidentemente es el principal criterio de dependencia y es un criterio muy importante y muy determinante a la hora de que una persona tenga dificultades o no para desempeñarse, pero no es el único. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, o uno de los ejemplos que pongo, ¿no? Yo puedo ser independiente para ducharme y tardar 5 horas. No creo que si me analizarais a mí me diríais, pues lo hace bien, tiene un buen desempeño. Pues no, porque lo normal, a menos que yo lo que quiera sea pegarme un baño de 5 horas, si yo necesito entrar a trabajar a las 8 de la mañana y para poder llegar al trabajo a las 8 de la mañana me tengo que levantar a las 3 de la mañana porque es que tardo 5 horas en ducharme porque voy muy lenta o porque me distraigo o porque me desorganizo, no estoy teniendo un buen desempeño. Entonces, de nuevo, dentro del desempeño no solo tenemos la ayuda o la independencia, sino también el esfuerzo que me supone, la eficiencia con la que la puedo hacer y, desde luego, la seguridad, ¿no? Y es importante que no perdamos de vista esto, evidentemente, porque la manera en la que nos podamos desempeñar, evidentemente, yo no voy a decir que nadie me entienda mal tampoco, esto es muy importante y tiene mucha importancia y mucha influencia sobre nuestra satisfacción. Si hacemos algo de una manera, pues necesitamos ayuda, o lo hacemos de manera desorganizada, o lo hacemos de manera insegura, generalmente no nos va a proporcionar una buena experiencia. Volviendo a esos múltiples aspectos de la ocupación, y ya habiendo repasado y recordado y refrescado qué es el desempeño, que estoy segura que es algo que todos teníamos muy claro, vamos a recordar otra de esas aristas, ¿no? Que es el valor o el propósito. Cuando hablamos de valor ocupacional, nos estamos refiriendo al valor personal al motivo, ¿no?, por el cual estamos decidiendo implicarnos en una ocupación u otra. Y este valor puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser neutral y, sobre todo, y esto es lo interesante a la hora de entender mejor a nuestros usuarios, va a responder a diferentes motivaciones. Bueno, evidentemente el desempeño es algo objetivo y observable, pero el valor no. Entonces, la única manera de poder recopilar esta información es preguntándole. Hay diferentes propuestas teóricas de valores, de motivaciones. Pero bueno, una bastante aceptada en la literatura es esta, ¿no? De los valores concreto, simbólico y autorrecompensa. Y si nos paramos a pensar, pues vienen a reflejar las 3 preguntas que yo os hacía, o más bien las 3 posibles respuestas, ¿no? El valor concreto hace referencia a aquello que yo obtengo a nivel tangible o intangible, me refiero. Pues yo decido limpiar mi casa porque me va a proporcionar, pues, limpieza, quiero decir, me va a proporcionar un entorno habitable. Yo voy a trabajar porque obtengo un salario. Yo me visto no porque me suponga una identificación conmigo misma o porque yo me lo pase especialmente bien vistiéndome, sino porque necesito vestirme en este momento del año, para no morirme de frío y para cumplir con las normas sociales y culturales de la sociedad en la que vivo. Ojo, también puede ser, el valor concreto también responde a evitar consecuencias negativas. Por ejemplo, ¿por qué recogía yo la habitación cuando era pequeña? Pues para evitar un castigo, básicamente. Valor simbólico hace referencia a que la principal motivación para decidir hacer una actividad responde a qué dice de mí como persona. Es decir, por eso es algo tan subjetivo el valor, porque lo que para mí puede suponer un valor concreto, para otra persona puede suponer un valor simbólico. Pues a lo mejor para una persona pintarse las uñas, por ejemplo, puede responder a que es la manera con la que ella se ve. Es decir, para mí pintarme las uñas es importante y lo hago porque es una manera en la que yo me puedo expresar, ¿no? Yo me identifico a mí misma, o, por ejemplo, hacerme trenzas en el pelo. Pues porque yo me identifico de esa manera, porque la imagen que veo en el espejo me veo con una trenza, por ejemplo, ¿no? O porque llamo a mi madre, pues por un valor simbólico, o porque decido colocar un cuadro en mi casa con un motivo concreto, pues porque es una fotografía de una época feliz de mi vida en la que, bueno, pues me gusta pensar. Ya está.
Ahora, el valor autorrecompensa, a pesar de que tenga este nombre tan extraño, realmente es el valor por el cual todos desearíamos implicarnos en ocupaciones. Es decir, yo decido hacer esta actividad única y exclusivamente porque me apetece. No porque diga de mí nada como persona especialmente, no porque tenga algo a cambio, sino porque me lo paso bien, porque lo disfruto, porque me da esa sensación de placer, ¿no? Podemos decir, ¿no?, que una misma ocupación realmente puede estar motivada por un único valor o por una combinación de varios, pero al final el propósito principal va a ser uno. Otra cosa es que me proporcione diferentes experiencias. Y algo también importante es entender que, y ya no tanto por mí misma, ¿no?, sino por las personas con las que trabaje, hacerles entender que un valor puede evolucionar, y de hecho evoluciona a lo largo de la vida. Y a veces nos encontramos con personas, sobre todo pues, en momentos de transición ocupacional, que no se han parado a pensar, están a lo mejor ancladas en yo es que tengo que seguir haciendo esto porque lo he hecho siempre, ¿vale? Y eso puede, a lo mejor, resulta que antes lo hacías por un motivo concreto. Por ejemplo, una persona mayor que siempre ha trabajado en la huerta o en el campo y ahora tiene 70 años, le cuesta mucho, sigue haciéndolo y os dice que quiere seguir haciéndolo. Probablemente el valor haya cambiado. Antes lo hacía por un motivo mucho más concreto y quizá ahora ha cambiado a un valor simbólico. El hecho de plantearnos esta pregunta nos abre diferentes puertas que si no estarían cerradas, ¿no? Si no nos planteáramos estas cuestiones, a lo mejor no reflexionaríamos sobre que, vale, si este valor ha cambiado, a lo mejor la manera de desempeñarme y de mantenerme ligada a esta ocupación también puede cambiar. Pues a lo mejor antes tú tenías un huerto, ¿no?, que era de una determinada extensión, con unas determinadas demandas, porque tenían que responder a ese valor concreto. Y si tú deseas seguir implicado, que también puede ser que la persona te diga, oye, pues ahora que me lo planteas, no lo necesito y yo tampoco quiero seguir. Pero si quieres seguir implicada, a lo mejor ese valor simbólico nos permite adaptar la manera de implicarme de una manera mucho más acorde, ¿no?, a mis necesidades actuales. Entonces es importante comprender esto, porque realmente comprender el valor que tiene una ocupación para nosotras es una herramienta poderosísima para transformar nuestro día a día, para mejorar nuestra identidad ocupacional. Y ya no tanto en el hecho de que a lo mejor podemos estar pensando en cómo mantenernos implicadas en ocupaciones que tienen valor para nosotros, sino también en dar valor a algo que no lo tenía previamente. Y esto, por ejemplo, lo vemos en personas que a lo mejor están atravesando por situaciones de enfermedad mental en las que quizás se sientan hasta ciertamente alienadas, ¿no?, porque yo tengo que hacer estas cosas que tú me dices que yo tengo que hacer, porque yo tengo que hacer estas ocupaciones que tú me estás diciendo que tengo que hacer, o si no puedo acceder a una vivienda o a otro tipo de recurso. Es horrible realmente sentir la obligación de tener que hacer cosas que no tienen ningún sentido para nosotras. Entonces, en el momento en el que trabajamos no tanto ya desde el desempeño, sino desde el valor, también se nos proporciona una herramienta para revalorizar esa ocupación y quizá darle un significado o transformar un significado, ¿no?, que facilite que esa persona pueda implicarse en esa ocupación porque a la larga o porque al final resulta que sí que la necesita para cumplir otros propósitos. Y por último, quería comentar la experiencia, que muchas veces es fácil confundirla con el valor porque realmente ambos son aspectos subjetivos y ambos son aspectos también no observables. Y de nuevo, como es no observable, la única manera de poder comprender la experiencia ocupacional es preguntando a la persona. Yo esto cuando lo llevo a clase, no doy la respuesta que ya tenéis aquí, que ya hemos comentado antes, sino que lo planteo de una manera más abstracta, precisamente para facilitar que mis estudiantes se hagan la pregunta de, ostras, pues la experiencia no es algo tan sencillo, porque cuando me preguntan, oye, ¿y para ti es agradable o no agradable, o te sientes bien o te sientes mal al hacer una actividad? Es difícil, es fácil de responder cuando una actividad, por ejemplo, es autorrecompensa, responde a un valor autorrecompensa, porque si yo os pregunto, oye, a la persona que le gustaba bailar, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes al bailar? Pues es muy fácil
identificar rápidamente, ¡buah! Estupendamente. O lo contrario, ¿no? Bueno, pues resulta que tengo que hacer unas gestiones administrativas en el banco. ¿Qué tal? ¿Qué te hace sentir? Pues a lo mejor dices, pues mira, la verdad es que no me apetece nada. Porque ahí estamos pensando en un tipo de experiencia muy concreta que es el placer. Pero ¿qué pasa cuando nos estamos implicando en una ocupación que tiene unas experiencias un poco más complejas, ¿no? Es decir, que nos aporta experiencias que a lo mejor no van todas en la misma dirección. Es normal. ¿Por qué? Porque no solo experimentamos un tipo de experiencia. Aquí también hay diferentes propuestas teóricas, pero una de las, o la que hasta donde yo he podido revisar y conozco, tiene más apoyo teórico y más apoyo científico, es la propuesta que hace Karen Adler, que habla de placer, productividad, renovación o restauración y conexión social. Aunque yo estoy convencida de que en unos años, según se vaya revisando este modelo, se añadirá una quinta experiencia, que es la conexión con la naturaleza. Por un poco hacia dónde está yendo la evidencia científica, se está demostrando que también es una experiencia significativa para la salud y para el día a día. ¿A qué nos referimos con placer? Bueno, es fácil, ¿no? Es quizás la más fácil de entender. A la sensación de agrado, de si algo me produce sensación de disfrute o no. Entonces, una ocupación me puede dar displacer, me puede proporcionar placer o puede ser algo neutro, como todas. Productividad, también sencilla de entender, ¿no? Es la sensación de logro. Por ejemplo, pues a una persona que está atravesando un proceso de depresión y tenga que gestionar una cita médica, pues probablemente le proporcione una sensación de displacer, no le sea agradable, pero cuando lo consiga hacer, le va a reportar una buena sensación de productividad, de haber alcanzado un logro, ¿no? Y esto son situaciones a las que nos encontramos todos en el día a día. Actividades que es curioso porque cuando las termino de hacer, pues no es que las haya disfrutado, pero me siento bien. Bueno, pues ese me siento bien le podemos poner nombre ya. Vale, te da una sensación de logro, de productividad. También tenemos la experiencia de restauración o de renovación, es decir, de descanso, pero de descanso tanto físico como mental y emocional. ¿Cuántas veces hemos dicho, estoy muy cansada, salgo a dar un paseo y vuelvo a casa y digo, ostras, pues ahora como que me siento mejor? Bueno, este mejor, vamos a, de nuevo, aterrizarlo un poco más. Quizá es agradable, quizá te haya dado sensación de productividad y probablemente también te haya hecho sentir más descansada, curiosamente. Y por último, que es la nueva, previamente solo se hablaba de placer, productividad y restauración, pero ya en la última revisión del modelo se incluye la experiencia de conexión social, precisamente por lo que comentaba antes, ¿no? Porque se está viendo que es, de hecho, hace un par de días comentaban en la radio esto mismo, ¿no? Toda la evidencia que está ahora mismo apuntando hacia que la conexión social es un factor protector hacia la longevidad saludable y, por ejemplo, hacia evitar deterioro cognitivo. La conexión social es una experiencia importantísima también. Y también, si pensamos en nuestro día a día, cuántas actividades hacemos que a pesar a lo mejor de hacerlas en solitario sí que nos proporcionan conexión social, y escuchar la radio puede ser un buen ejemplo, ¿no? Yo lo hago sola, pero sin embargo sí que me proporciona una experiencia de conexión social. Y aquí, al contrario que con el valor, sí que las ocupaciones muy raramente nos proporcionan una única experiencia. Yo diría que no conozco ninguna ocupación que solo pueda decir, bueno, pues únicamente placer. No. Seguro que va a haber una combinación más o menos desequilibrada o más o menos equilibrada, pero las ocupaciones nos van a proporcionar diferentes experiencias. Y esto también es muy importante porque a la hora de, por ejemplo, cuando estamos hablando de procesos de transición ocupacional en los que tenemos que a lo mejor utilizar la ocupación más como medio que como fin y tenemos que prescribir ocupaciones, ¿no? El entender qué experiencias reporta una persona determinadas actividades nos va a dar información muy valiosa a la hora de que nuestra intervención sea más o menos efectiva, porque una ocupación va a tener mayor impacto, va a ser más beneficiosa cuanta más intensidad de diferentes experiencias me proporcione. Ejemplo, si a mí me proponéis una actividad como medio, deberíais indagar lo suficiente para encontrar una actividad que me proporcione un buen nivel de placer, un buen nivel de productividad, una buena sensación de renovación
idealmente también de conexión social. Y este aspecto de la ocupación tiene mucha influencia sobre el desempeño y a su vez sobre el valor. Entonces es muy importante no perderla de vista, ¿no?, cuando estemos trabajando con personas que necesitan ayuda. Y de nuevo, es solo la combinación de esto lo que nos va a ayudar a entender realmente a qué nos referimos con una buena participación o implicación ocupacional. Bueno, una vez que tenemos esta mirada un poquito más ampliada, al final, a mí me gusta mucho esta cita, porque yo creo que al final, yo coincido mucho, ¿no? El éxito final de la vida es poder tener el lujo de darme a mí misma el tiempo para hacer lo que quiero hacer. Entonces ahora, muy rápidamente, volvemos a nuestro Book Club, que no habremos cerrado, y vamos os voy a hacer solo 3 preguntas más, muy fáciles. O sea, ¿estáis todas aquí? Si hay algún comentario, Pablo, por favor, Miriam, me lo comentáis. Vale, 3 preguntas muy rápidas. En vuestro día a día, ¿cómo valoráis la relación entre lo que haces, las actividades que haces y el tiempo o energía que tenéis para ello? ¿Os falta tiempo? ¿Consideráis que a lo mejor sí que encaja bien el tiempo disponible, tanto para arriba como para abajo, con vuestras necesidades? ¿Es una rutina estable que os da, decís, estoy bien, voy bien? ¿O por el contrario, consideráis que tenéis demasiado tiempo libre o que vuestro día a día se compone de actividades poco variadas y que al final del día dices, jolín, estoy aquí viendo la vida pasar, me gustaría hacer más cosas, ¿no? Bueno, no me sorprende la respuesta, creo que encaja muy bien con lo que, bueno, pues con nuestra sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad muy acelerada en la que nos falta tiempo o energía para atender todo lo que necesitamos hacer. La sociedad de la productividad y del consumo. Y yo no soy un buen ejemplo porque me levanto a las 5 de la mañana y antes de aquí he tenido que estar en otra reunión. Entonces, me resuenan estas respuestas, ¿no? Vale. Siguiente pregunta. En vuestro día a día, ¿hasta qué punto habéis sentido que hay factores que os impiden realizar las actividades que os gustaría necesitaríais hacer? Es decir, puede ser que no sintáis impedimentos. Pues vale, me falta tiempo, pero por lo demás puedo hacer las cosas que necesito. Que hay barreras internas o externas que sí que os dificultan de vez en cuando, o que esto pasa con cierta frecuencia, ¿no? El hecho de, pues, insisto, dejando a un lado el factor tiempo. Pues, por ejemplo, si yo tuviera más dinero, pues podría hacer mejor las actividades de mi día a día. O si yo tuviera más posibilidades culturales, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor resulta que es que en la ciudad donde vivo o en el pueblo donde vivo no tengo los recursos para poder desarrollar mis aficiones o mi trabajo, ¿no? Desarrollar mi trabajo. O pues resulta que es que vivo en la otra punta de España donde está mi familia, entonces pues bueno, pues no puedo, ¿no? Más o menos veo que con más o menos frecuencia, efectivamente, hay barreras que os impiden hacer actividades que os gustaría realizar. Bueno, pues la última pregunta, que también puede tener relación con esta, pero que tiene un matiz diferente, es respecto a vuestro... ¿Hasta qué punto sentís identificadas y satisfechas con las actividades que hacéis desde el punto de vista de, vale, pues vale, puede que me falta tiempo para hacer otras cosas, puede que si tuviera otros recursos haría más cosas, ¿no? Pero realmente yo pienso en mi día a día y dejando al margen la parte de recursos o de tiempo, estoy satisfecha. La mayor parte de mis actividades son aquellas que he elegido. Otra cosa es que me gustaría hacerlas mejor, me gustaría hacerlas con más tiempo, me gustaría viajar más, pero estoy satisfecha con las actividades a las que sí que puedo dedicar mi día a día, ¿o no? O resulta que varias, ¿no? Pues me aportan poco, quiero decir, ya no es tan verde, ¿no? El día a día, sino que a lo mejor es un poquito más amarillo, o, bueno, pues que realmente yo
llego al final del día y me doy cuenta que estoy insatisfecha con las actividades que hago. La mayor parte siento desconexión, ¿no? O me estresan, o no me representan, o me aburren, pero la mayor parte. Bueno, me alegra ver que este último supuesto no es el más frecuente en esta pool de personas que estáis contestando, que de hecho, más o menos la mitad, verdad que es una muestra pequeña, somos 15 personas que estamos respondiendo, pero que bueno, que más o menos la mitad de personas, independientemente del tiempo al que podéis dedicar otras barreras, llega al final del día y decís, bueno, pues sí, la mayor parte de mis actividades las podría hacer de otra manera, pero responden a mis deseos o necesidades, ¿no? No es infrecuente lo que está respondiendo el 40%, que es que varias las hacéis por obligación. El problema quizá que podemos encontrar con algunas de las personas con las que vayamos a trabajar es este último, ¿no? Que realmente sientan una gran desconexión con el grueso de su día a día. Y fijaos que aquí no estamos hablando de desempeño. De nuevo, no estamos hablando de desempeño. Estamos hablando de valor y de experiencia. Vale, pues ahora regresamos y voy a explicar un poco, al igual que antes dije, bueno, esta pregunta responde a eso, esta pregunta responde a aquello. Si nos fijamos, bueno, pues realmente estas preguntas están respondiendo a 3 situaciones, lo que poéticamente podemos hablar la cara oscura, ¿no? del hacer, de la ocupación, que son problemas de nuestro tiempo, además. Hablamos de desequilibrio ocupacional cuando no tenemos suficiente tiempo, no hay un buen equilibrio entre lo que quiero hacer y el tiempo o energía, tanto por encima, que es lo que nos pasa generalmente, como por debajo, que esto también hay población. Y podemos hablar, y si aquí hay, por ejemplo, entre el público hay personas que atienden, por ejemplo, en diálisis, ¿no? Esto lo he hablado con alguna alumna que sí que ha trabajado en diálisis. Hay personas que por X circunstancias pues están obligadas a pasar mucho espacio de tiempo sin implicarse significativamente en ocupaciones. Y esa situación de infraocupación, que a lo mejor podemos decir, jolín, pues ya quisiera yo tener 5 horas para no hacer nada, ¿no? Bueno, pues a lo mejor el primer día lo agradeces, pero al segundo, al tercero, yo estuve ingresada hace un año, por suerte fueron muy poquitos días. Yo soy terapeuta ocupacional y ya me adelanté. O sea, yo ya me llevé mi cartera de ocupaciones en las que invertir mi tiempo porque soy consciente de que la infraocupación puede ser tan perjudicial como la sobreocupación. También estamos hablando, que la segunda pregunta, de privación ocupacional. A veces trabajaremos con personas que podrían desempeñarse bien si les dieran la oportunidad, pero es que resulta que a lo mejor no pueden, ¿no? Y pues un ejemplo claro es cómo las barreras ambientales y políticas tienen su efecto en el acceso a la educación de niñas y de mujeres, ¿no? Y el caso de Afganistán pues es sangrante en este sentido. Y por último, que era la última pregunta, esa sensación de desconexión con las actividades a las que dedico mi día a día es un problema de alienación ocupacional, que es casi que es lo contrario a la deprivación, ¿no? Es el sentirme obligada a implicarme en ocupaciones que realmente no tienen ningún sentido para mí. Y hay casos extremos, pues el trabajo forzado, la esclavitud, pero en nuestro día a día, y como hemos podido ver, también nos encontramos con esos problemas. No voy a entrar en la parte de equilibrio ocupacional por tiempo, porque me interesa más. Sí que mencionar brevemente que ese equilibrio ocupacional, que probablemente es el problema con el que más nos podemos sentir identificadas en nuestro día a día, cuando hablamos de equilibrio ocupacional, y por eso también es importante ampliar nuestra mirada, hablamos de equilibrio en ocupaciones que respondan a diferentes criterios, ¿no? No solo áreas, es decir, por ejemplo, ocio, descanso y trabajo, sino también características, es decir, experiencias. Necesito un equilibrio entre ocupaciones que me proporcionen sobre todo placer, pero es que yo no puedo vivir solo del placer. Y los seres humanos, y podríamos entrar a debatir si es porque nos han socializado así o no, no lo sé. Yo he tenido debates muy interesantes con amigas mías que dicen que el trabajo es absoluta, o sea, que ellas no necesitarían sensación de logro o de productividad.
Yo discrepo, pero porque creo que también somos hijas de nuestros tiempos, ¿no? Y nos han ayudado, o sea, nos han obligado a pensar de esa manera. Necesito equilibrio entre ocupaciones que me aporten placer, que me aporten conexión social, que me aporten productividad también. Y, por supuesto, el tiempo que dedico a ello. La última parte de esta ponencia, y una vez ya, bueno, aprendiendo a ver desde diferentes perspectivas, es esta, ¿no? Que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, yo también lo digo mucho en clase, hay que hacer visible lo invisible, porque si no, resulta que a lo mejor estaremos atravesando por procesos de enfermedad relacionada con las ocupaciones y no estaremos siendo conscientes. Y a lo mejor, pues esto, como decía Carl Jung, con el que podemos estar de acuerdo o no en el psicoanálisis, yo no estoy de acuerdo, pero con esta frase desde luego que sí, ¿no? Hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, esto va a dirigir nuestra vida y lo llamaremos destino, porque no le pondremos otro nombre. Entonces, lo primero, cuando nos encontremos ante nuestro día a día, es sacar a la luz ese día a día. Es decir, ¿y cómo lo sacamos a la luz, no? ¿Cómo nos lo ponemos enfrente de los ojos? Pues escribiendo sobre ello, dibujando sobre ello, hablando sobre ello, haciéndonos estas preguntas. ¿Qué actividades estoy haciendo yo en mi día a día? Vamos a nombrarlas y vamos a empezar a desgranarlas. Y no solo desde el punto de vista de lo hago bien o lo hago mal, porque muchas veces, empezando por nosotras mismas, el problema no será ese, sino a lo mejor el problema es qué experiencia me está reportando, qué valor me está proporcionando, y ese valor sigue siendo válido a día de hoy. ¿Habría otra actividad que me reportara el mismo propósito? O si no la puedo sustituir, porque hay cosas que no podemos sustituir, ¿hay maneras en las que pueda mejorar la experiencia ocupacional? A mí me gusta mucho utilizar colores, creo que es una herramienta muy poderosa, y no por una cuestión de fe, sino por una cuestión de, como decía Carl Jung, porque me obliga a verlo. Es decir, si yo asigno un color a una experiencia, es mucho más fácil que al final yo con esos colores vea cuál es el arco iris de mis ocupaciones, ¿no? Y de repente me pueda ver, bueno, pues que la mayor parte de ocupaciones a las que dedico mi día responden a un valor productivo y, vale, pues sí, me proporcionan mucha sensación de logro. Realmente lo fastidiado es dedicar tiempo a actividades productivas concretas que ni siquiera aporten sensación de logro, eso ya es chungo, pero a lo mejor de esta manera me estoy dando cuenta de que, bueno, pues claro que es que a lo mejor lo que me falta es dedicar tiempo o encontrar la manera de que esas actividades me proporcionen más placer, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez conocidos los ingredientes, podemos hacer las recetas que queramos y podemos hacer estas valoraciones poniendo el foco en el aspecto que consideremos que pueda estar influyendo más o menos en cada una de las personas con las que estamos trabajando, de nuestros usuarios, de nosotras mismas. Para finalizar, porque no me quiero pasar de hora y sí que me gustaría dar tiempo a preguntas que podamos tener y poder tener tiempo para comentarlas. Hay una terapeuta ocupacional que ha trabajado muchísimo sobre este tipo de conceptos, que es Doris Pierce, y creo que esta frase lo resume muy bien, ¿no? Un poco y retomando con el inicio, cuando se nos invitó a participar en esta edición y dijimos, ¿de qué queremos hablar? Bueno, pues queremos hablar de la ocupación, de las múltiples aristas de la ocupación, porque cuanto mejor entendamos las actividades a las que dedicamos nuestra vida y nuestra energía, más poderoso va a ser el uso que podamos darles, ¿no? Y al final, pues es una de nuestras herramientas más importantes de trabajo. Así que, para finalizar, pues me gustaría lanzar alguna de las preguntas que a lo mejor nos pueden ayudar a guiar estas reflexiones, que son muy sencillas, pero a lo mejor no nos las hemos hecho, ¿no? ¿A qué actividades dedico mi tiempo? ¿Qué valor, ahora que conocemos las diferentes propuestas de valor y de experiencia, qué valor? Voy a sentarme a escribir. ¿Por qué hago esto? Valor concreto, valor simbólico, valor recompensa. ¿Qué experiencias? ¿Cuánto placer me da cada una de estas actividades? ¿Cuánta sensación de logro? ¿Cuánta sensación de conexión social? ¿Cuánta sensación de renovación? ¿Qué puntos de ruptura? Una vez que yo veo esto, yo puedo ver qué es lo que está fallando. Y una vez que veo lo que está fallando, ¿qué herramientas tengo? ¿Hay cosas que puedo cambiar? ¿Hay cosas que no puedo cambiar? Vale, si hay cosas que no puedo cambiar, ¿cómo les puedo dar otro valor, ¿no? ¿Cómo les puedo dar otro sentido? Y al final, pues se trata de que si hiciéramos ese cronograma,
colorido, pues que al final pues dar más significado a nuestros días, y esto lo conseguimos ampliando nuestra mirada. Así que con esto termino mi exposición. Espero, bueno, pues haber contribuido a una reflexión que nos pueda servir tanto a nivel personal como sobre todo a las personas con las que trabajemos, independientemente del ámbito, porque esto es independientemente si trabajamos con familias, en atención temprana o con personas mayores, o en ámbito físico, en ámbito psicosocial, porque todos nos desempeñamos y experimentamos y valorizamos las actividades en nuestro día a día. Así que con esto termino y agradezco vuestra atención, vuestra participación en los Book Club y por supuesto, pues ahora se abre lo que a mí me gusta más, que es el turno de debate para quien quiera compartir. Por esta ponencia. Creo que como terapeutas ocupacionales es una ponencia obligada para ver, para devolvernos un poco esa, como decían en los comentarios, decía Natalia, que nos ha llevado de nuevo a la esencia de la terapia ocupacional. Es una ponencia que incluso habría que ver varias veces detenidamente para poder hacer ese trabajo reflexivo de autoconocimiento, de tener en cuenta también todas esas aristas que envuelven a la ocupación como centro, como es el placer, la experiencia, el significado. Es decir, es una ponencia muy completa y además aplicable tanto a uno mismo como terapeuta ocupacional, como luego ayuda a esa mirada para trabajar con los pacientes desde una perspectiva, como apropiándome de tus palabras, con centro y foco en la ocupación. No, mis palabras no, las palabras de Ann Fisher de foco, centro y base de la ocupación. Pero lo que tú comentas estoy muy de acuerdo, ¿no? Hay que entender, porque a lo mejor resulta que estamos trabajando en un centro de día, una persona mayor que claramente nosotros desde nuestra visión profesional decimos, pues yo, hombre, creo que lo importante es que comas solo, te vistas solo y lo que tú o sea, y resulta que ella te dice, no, yo lo que quiero es hacer una tarjeta navideña. Es como, pero ¿no ves que te tienen que dar de comer? No sería, no, quiero la tarjeta navideña. Si yo no me planteo a preguntarle por qué quieres hacerlo, por qué, a lo mejor resulta que me responde, es que mi nieto viene dentro de 2 semanas y le quiero dar una tarjeta. Entonces, ese tipo de preguntas, es verdad, ¿no? Yo creo que son muy importantes. Y, bueno, muchas gracias estoy viendo los comentarios, muchísimas gracias a vosotras por vuestras palabras. Además, también se agradece mucho la orientación que has dado a la ponencia en cuanto a fomentar la participación y la autorreflexión con estas preguntas, modo un poco como gamificado, pero se hace mucho más dinámico y facilita mucho más esa comprensión y esa extrapolación de los conceptos hacia uno mismo, en primer lugar. Mira, Natalia nos lanza una pregunta. ¿Hay alguna escala o cuestionario que se pueda dejar reflejado el valor y la experiencia de las actividades? Es una gran pregunta, porque al final bueno, primero, hay herramientas estandarizadas y no estandarizadas, ¿no? Por supuesto, yo creo que desde terapia ocupacional una parte importante de las dificultades que hemos encontrado tradicionalmente para hacer una práctica basada en la evidencia es precisamente la ausencia de herramientas estandarizadas, ¿no? Que nos permitan recoger estos constructos. Es muchísimo más fácil medir funciones corporales que medir ocupación. O sea, rango articular es más fácil que medir de experiencia. Incluso desempeño es más fácil que medir de manera objetiva que experiencia. Entonces, es una muy buena pregunta. Respuesta corta, sí. Respuesta larga, sí, pero. Me explico. Bueno, de valor per se, yo no conozco ninguna. Sí que hay escalas que miden una aproximación o que pretenden medir la implicación ocupacional, ¿no? Como el EMAS/EDIAS, en función de si hablamos de las siglas en inglés o en castellano. Pero de valor per se, estandarizada, yo no conozco. De experiencia, sí. De experiencia, la que más evidencia tiene ahora, psicométrica, y esto
Pablo sabe mucho de propiedades de medida, base Cosmic, está el perfil de experiencia ocupacional, que se basa en una herramienta previa que Karen Adler, en colaboración con Ann Fisher, actualizaron para incluir esta experiencia de conexión social. De hecho, fue la tesis doctoral de Karen Adler, pero no está validada en población española. Por eso es el pero, ¿no? Hay unas propuestas que ahora mismo se están también desarrollando de manera piloto, con cuestionarios más sencillos, porque es verdad que el perfil de la experiencia ocupacional es muy útil a nivel clínico, pero a nivel de investigación puede resultar no tan aplicable. Entonces sé que hay otras experiencias piloto que de nuevo se están desarrollando ahora mismo. Y por supuesto tenemos las herramientas no estandarizadas. Las herramientas no estandarizadas muchas veces nos dan mucha más información clínica para nuestro día a día, pero tienen el gran hándicap que precisamente, ¿no? Pues, al no estar estandarizadas no nos permiten monitorizar un progreso fiable o basado en la evidencia. Entonces yo aquí pues sí, pero y animaría de nuevo a desarrollar y adaptar herramientas, porque realmente las necesitamos, ¿no? Porque yo creo que como profesión estamos ahora mismo en un proceso de progreso y de afianzarnos, y para eso necesitamos ir de la mano de la evidencia y poder medir nuestros resultados de una manera precisa y fiable. Pero bueno, para adelantarlo, o sea, yo lo incorporaría en mi práctica clínica de manera no estandarizada, porque es mejor recoger esos datos que no recogerlos. Si le interesa al público a profundizar en esto, yo recomiendo leer el trabajo de Karen Adler, especialmente en cuanto a la experiencia. Aaron Ickman ha trabajado mucho el concepto de implicación, que el concepto de implicación, digamos, que sería un poco el producto, ¿no? de los tres aspectos. Y luego, dentro de los factores de riesgo, alienación, deprivación, desequilibrio, por supuesto, el trabajo de Ann Wilcock también es muy interesante. Muchísimas gracias, Laura, por la respuesta tan completa a la pregunta y además aportando esa fuente para poder consultar y ampliar esta información. Hay multitud de comentarios felicitándote, dándote las gracias. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, pues yo como parte del comité del Congreso, felicitarte por tu excepcional ponencia, darte las gracias también como terapeuta ocupacional por aportarnos esa visión en tu ponencia, y creo que todos los asistentes podemos salir de esta sesión con un mayor sentimiento de identidad profesional, porque creo que a nivel de la terapia ocupacional has aportado mucho con esta ponencia, y ha sido un placer teneros por segundo año consecutivo en este congreso. Tú eres la parte visible, pero también transmitirle nuestra enhorabuena y nuestras felicitaciones a Rebeca, que también está detrás de este gran trabajo. Y deciros que esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Muchísimas gracias de nuevo. Y a los asistentes... A vosotros, por la organización siempre y por la invitación. Siempre es un placer. A los asistentes, recordaros que ahora a las 12, en media horita, tendremos la siguiente ponencia de este segundo día del segundo Congreso Citori, que será llevada a cabo por parte de José María Calabia Balduz, que hará la ponencia de Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario, transformación y oportunidades para la terapia ocupacional. Espero verles a todos por allí y que sigan disfrutando de este segundo día del Congreso Citori. Un saludo.